Hola, ¿qué tal, navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al tercer capítulo de esta serie. En este vídeo vamos a ver helicópteros, vamos a ver cómo pongo la luz obligatoria en el chaleco salvavidas, vamos a ver un ejemplo real del temido moco en el gasoil. Además, estaremos muy atentos a la desaparición de una persona en kayak y su búsqueda por salvamento marítimo. En fin, un montón de cosas que no querrás perderte, así que venga, vamos al lío. He repuesto gasoil y fijaos, al fondo de la garrafa, no sé si aquí se va a poder apreciar o no, pero esto es, mirad, el famoso moco que había dentro de la garrafa de gasoil. ¿Lo veis? No sé si se ve. Nada más que llevo el filtrillo en el embudo, ¿veis? Y se lo coge, pero maldición. Eso te atranca los manguitos y la hemos liado. Tenemos el British listo, ya hemos repostado, como habéis visto, con el tema del moco. La idea hoy es ir a Cartagena y encontrarme con el amigo George, que Jorge seguramente venga en su coche desde Torrevieja. He calculado que la distancia de esta travesía serán unas 45 millas y la duración sobre unas 9 horas. Y no va a hacer nada de viento, así que nos va a tocar tirar de motor y bueno, seguramente vuelva a este puerto. Continuamos camino. Este helicóptero lleva un buen rato sobrevolando el castillo. No os podéis imaginar para qué. Atento, atento. Es un piano de cola. ¡Wow! Algo que os quería enseñar cuando, si recordáis el vídeo del cambio de legislación, la nueva ley náutica obligaba a llevar unas luces en el chaleco salvavidas. Entonces, en los chalecos que son los típicos naranjas de toda la vida, no hay problema porque las luces se enganchan con facilidad. Pero en estos, los autoinflables o los hinchables, es más complicado. Entonces os cuento cómo lo hago yo. Con un velcro lo he enganchado a un arraigo que tiene el tubo para soplar por si la bomba de gas fallara. Entonces, en el momento en que el chaleco caiga al agua y yo lo dispare, se abre. Y esto queda a la altura, más o menos, que estáis viendo aquí, y la luz también. Y al contacto con el agua, estas luces lo que hacen es que al contacto con el agua se encienden, ¿no? Entonces creo que es una muy buena forma, el velcro se queda bastante fijo, o sea que no hay problema. Y en caso de que se disparara el chaleco, o lo disparase yo, se quedaría la luz aquí, con lo que se vería, o por lo menos al menos se vería hacia donde yo mirase. Así que creo que es una solución bastante apañada, no sé qué os parece, si a alguien se le ocurre algo mejor que me lo diga. Pues en un principio pensé en coserla por algún sitio, pero claro, no es una buena idea aguja en un chaleco autoinflable, ¿a que no? Entonces creo que esta es una buena solución, además es muy cómodo porque no se me engancha, simplemente, con una mano me cuesta, pero simplemente con el velcro se queda tapado, como veis no estorba para nada y en cuanto el chaleco se dispare, ¡plaf!, pues la luz ¡pling!, saldría con el chaleco. Ahí lo tenemos. Y listo, es algo que quería enseñaros, que hace tiempo quería comentaros y al final entre unas cosas y otras se me va pasando. Y como voy a motor, que no se levanta viento, creo que es un buen momento para enseñarlo. Espero que os guste la idea y ya os digo, si alguien tiene alguna idea mejor, pues esto es una comunidad y todos aprendemos de todo. Así que me lo ponéis en los comentarios. Un momento. ¿Lo escuchas? ¿Se oye una voz? ¿Y está diciendo? Suscríbete al canal y dale a la campanita. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Acabo de escuchar por el canal 16 un pam pam y es que resulta que se ha perdido una persona con un kayak en las inmediaciones de Cabo Tiñoso. Pam pam, pam pam, pam pam, llamada general, llamada general, llamada general. Aquí Cartagena Radio, Cartagena Radio, Cartagena Radio, pam pam. Se ha reportado la posible ausencia de una persona en un kayak de color gris en Cabo Tiñoso, en las proximidades de la posición 37 grados 30 minutos norte
001 grado 06,1 minutos oeste. Al día 14 a las 10:00 UTC agosto 2022. Buques en la zona extremen la vigilancia y reporten cualquier avistamiento al Salvamento Marítimo de Cartagena o la estación costera más próxima. Fin del mensaje de urgencia. Aquí Cartagena Radio, día 14 a las 11:54 UTC. Son las 1:30 de la tarde y todavía nos queda para llegar a Cabo Tiñoso, pero estaremos atentos. Bueno, pues al final el viento ha levantado un poquito y vamos de ceñida. Bien. Todo el trapo arriba. Bueno, como estáis viendo, alrededor de los 6 nudos, ahora 6, 5,8, 6,3, bueno, por ahí anda. Hay muy poquita ola, por lo que es bastante cómodo y vamos a disfrutar un ratito de la navegación a vela. Por fin hemos parado el motor, que madre mía, vaya singladura de motor que llevo. Blooper, perla azul, vale, eso es. No llevamos rumbo de colisión ni mucho menos, pero la que es muy apañado, pues nos avisa de que ojito, ojito. Como habéis visto, hay una embarcación de salvamento marítimo aquí. Quiere decir que el kayak no ha aparecido, el helicóptero sigue dando vueltas. Estamos ya en Cabo Tiñoso y solamente quiero dar las gracias a Salvamento Marítimo, hacer un reconocimiento público porque hacen una labor increíble. A los navegantes nos dan una tranquilidad y una seguridad espectacular. Esta gente hace una labor estupenda y hacen que, sobre todo los solitarios, naveguemos con mucha más paz, que parece que no, pero es importante para nosotros saber que ellos están ahí ante cualquier inconveniente. Van a salir en nuestra ayuda, en nuestra búsqueda, a nuestro rescate, y desde aquí quiero dar las gracias a Salvamento Marítimo por la labor que hacen. Muchas gracias a todos. Ahí están, vigilando, cuidando de nosotros. Hola. ¿Ha aparecido el kayak? ¿Perdón? Estaremos atentos, gracias. Es para la olilla que levanta. Llevan una buena máquina. Mientras todo esto acontece, nosotros seguimos navegando a vela. Estamos ya sobre Cabo Tiñoso. El viento ha bajado bastante. Hemos pasado de navegar a 6 nudos a navegar a 4. Bueno, no me apetece nada arrancar el motor. Llevamos muchas horas de motor en esta travesía, así que vamos a aguantar a 4 nudos. Mientras no bajemos de los 3,5, yo creo que vamos a seguir navegando a vela, puesto que el destino está relativamente cerca, vamos con tiempo, así que vamos a aprovechar el poco viento que hace. Como ya sabéis, cuando fondeo me tiro al agua para darme un baño y de paso controlo que todo esté en perfecto estado. Parece que todavía quedan sitios tranquilos un domingo de agosto en el Mediterráneo. Este gigante del mar espera tranquilamente fondeado su turno para entrar a puerto.
me habían avisado de que el puerto de Cartagena impresiona al entrar. Lo que no imaginaba es que me impresionarían la cantidad de buques de guerra que aquí hay. Es alucinante. Ve a estos navíos del ejército. Cruz de regatas, Cartagena, aquí British Tiger, cambio. Hola, tengo un amarre reservado y estoy justo, voy a entrar por la bocana del club de regata. Afirmativo. Vale, ¿tienes cálido aquí preparado? Estoy ya estando aquí una mejilla amarrada, ahora ya yo. Esto por aquí te salen las dos amarras. La oficina tienes que ir al edificio verde, al club, ¿vale? Ahora le digo ya a mi compañero donde te he puesto. Muy bien. Y que te pasas por ahí. Ahí sí. Muchas gracias. Vale, pues. Sí, tira. ¿La apañas tú? Sí, ya me apaño yo. Venga, pues. Ahora le digo yo dónde he puesto. Venga, gracias. Era el British Tiger. Sí, British Tiger. Si no me llaman por radio, ya estamos. Vale. En el próximo vídeo nos enteraremos del desenlace de la persona desaparecida en kayak. Y ahora me voy a cenar, que he quedado con George. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y TikTok. También puedes apoyarme en PayPal o comprando alguna camiseta del canal. Las tienes justo debajo de este vídeo. Por supuesto, no olvides suscribirte y pulsar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!